Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump pronunciará esta noche el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato. La economía, su política arancelaria y la ofensiva contra la migración irregular serán puntos centrales de su intervención ante el Pleno del Congreso. Irán afirma que un acuerdo con Estados Unidos está al alcance, pero solo si se prioriza la diplomacia. A las puertas de una nueva ronda de negociaciones entre Teherán y Washington, el canciller iraní aseguró que buscan lograr un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible. ¿Cuántos presos políticos han sido liberados en Venezuela con la ley de amnistía? La respuesta no es una sola, porque las cifras oficiales no coinciden con las de ONGs. La Comisión Parlamentaria sostiene que son 179 excarcelados y la organización Foro Penal habla de 110. Iniciamos en Estados Unidos. Este martes, el presidente Donald Trump pronunciará su discurso del Estado de la Unión, en la que será su primera locución de su segundo mandato. Se espera que la economía, los aranceles, su política migratoria y también su papel en asuntos internacionales sean puntos centrales ante el Pleno del Congreso. Hugo Caro Jiménez nos cuenta de qué se trata esta intervención y el contexto que la antecede. Será la locución número 101 de su tipo. Este martes, el presidente estadounidense Donald Trump pronunciará el tan esperado discurso del Estado de la Unión. Vigente desde el año 1790 durante la presidencia de George Washington, su finalidad es explicar cómo está el país desde la perspectiva presidencial. Es usual que los jefes de Estado destaquen sus logros y anuncien los propósitos de su administración. The best is yet to come. Es el primero de Trump tras su regreso a la Casa Blanca, ya que el Estado de la Unión formal suele presentarse a partir del segundo año de gobierno. El republicano pronunciará estas palabras en un momento en el que él y su partido parecen vulnerables según los sondeos recientes. Solo el 39% de los adultos estadounidenses aprueba el liderazgo económico de Trump y apenas el 38% la apoya en su política migratoria de mano dura, de acuerdo a la última encuesta de Associated Press. El discurso coincide con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por falta de financiación y la falta de nuevas ideas económicas importantes desde que los republicanos aprobaron una reforma fiscal masiva el año pasado. Trump llega tras uno de los mayores reveses para su administración, la invalidación por la Corte Suprema de sus aranceles globales. Ahora, tras las amenazas del republicano de tasas del 15%, el nuevo arancel global es del 10%. En cuanto a política exterior, a pesar de que Trump defiende su lema Estados Unidos primero, su combativa e insistente incidencia en conflictos globales causa preocupación entre sus seguidores sobre si debería dedicar más tiempo a su política interna. Así las cosas, la prensa estadounidense informa de posibles boicots demócratas a la intervención de Trump, lo que denota el nivel simbólico de disputa política nacional del Estado de la Unión. Irán resalta que se debe priorizar la diplomacia con Estados Unidos. Así lo dijo el ministro de Exteriores del gobierno persa, Abbas Araghchi, a través de la red social X. El canciller también afirmó que el gobierno iraní jamás desarrollará un arma nuclear, pero que tampoco renunciará a tecnología atómica. Su pronunciamiento llega la misma noche en la que Donald Trump dará su discurso del Estado de la Unión, como les informábamos, ante el Congreso de Estados Unidos, y en el que se espera que esboce sus líneas rojas respecto a las ayatolás. Diego Bassani nos trae más detalles. Irán busca alcanzar un acuerdo nuclear mientras la Casa Blanca sigue sopesando una intervención militar. De cara a una nueva ronda de negociaciones en Ginebra, el jefe de la diplomacia de Teherán, Abbas Araghchi, aseveró que el programa nuclear de su país únicamente tiene intenciones pacíficas y pidió a la administración Trump seguir en la mesa de diálogos. Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones y los intereses mutuos. Un acuerdo está al alcance, pero solo si se prioriza la diplomacia. Desde Washington, la Casa Blanca señaló que buscará favorecer los canales diplomáticos, pero que también está latente la opción de utilizar una fuerza letal. Por su parte, el Partido Demócrata informó que varios de sus líderes sostuvieron una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio y los directores de varias agencias de seguridad sobre el tema Irán. Un encuentro que dejó dudas para el líder de la oposición en el Senado, Chuck Schumer. Esto es serio y la administración tiene que presentar su caso al pueblo estadounidense.
Según el Canal 12 de Israel, fuentes al interior del gobierno de Benjamin Netanyahu aseguran que Teherán no podrá satisfacer los pedidos estadounidenses e israelíes de limitar sus programas de desarrollo nuclear y de misiles balísticos, por lo que un ataque de las tropas estadounidenses sería cuestión de tiempo. Ahora vamos a Ucrania cuando se cumplen 4 años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a territorio ucraniano. Se trata del peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En la capital ucraniana tuvieron lugar conmemoraciones y compromisos de los aliados occidentales de Kiev, quienes arroparon a Volodymyr Zelensky, y frente a ellos el presidente ucraniano afirmó que Moscú no ha logrado alcanzar sus objetivos de esta guerra. Aquí los detalles. La invasión rusa en Ucrania cumple 4 años, con un Zelensky mostrando dónde comenzó la resistencia de aquel fatídico 24 de febrero de 2022. Aquí hablé con el presidente Biden y fue allí donde escuché: Volodymyr, hay una amenaza, necesitas salir de Ucrania urgentemente, estamos listos para ayudarte. Y allí respondí que necesitaba munición, no transporte. Dosis de emotividad que se sumaron al recuerdo en las calles. Y a ellas una dosis de fe para el futuro. Por ello, más allá de las oraciones, muchos líderes quisieron apoyar verbalmente a Ucrania. Mi mensaje para ustedes, el gabinete y el país hoy, al conmemorar estos 4 años, es que apoyaremos a Ucrania hasta que sea necesario. Porque una promesa de ayuda no acaba con una guerra. Ucrania necesita munición hoy y todos los días hasta que cese el derramamiento de sangre. Ucrania sigue mitigando la agresión rusa y a pesar de la postura de Putin, Rusia no ha cumplido sus ambiciones en el campo de batalla. Y Zelensky reiteró por videoconferencia al Parlamento Europeo que no hay apoyo sin hechos. Para el líder, las armas son las únicas que pueden detener al Kremlin. Ahora mismo hay una decisión importante sobre la mesa: 90.000 millones de euros de apoyo a Ucrania durante 2 años. Esta es una verdadera garantía financiera para nuestra seguridad y resiliencia y debe implementarse. Y agradezco a todos los que trabajan para que esto suceda. Tras 4 años de guerra, Naciones Unidas apuntó que casi 11 millones de personas en Ucrania necesitan ayuda humanitaria, mientras no descarta que una cuarta parte de la superficie del país se encuentre contaminada por minas antipersona. Desde que Rusia entró a territorio ucraniano el 24 de febrero del 2022, las fuerzas de Moscú han intentado tomar el control de la región del Donbass, pero a pesar de las dificultades, los ucranianos resisten y han logrado mantener al menos el 20% de este territorio. Uno de los puntos estratégicos es Chasiv Yar, una población ubicada en lo alto de una colina que es fundamental para la defensa de Kramatorsk. Nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel habló con los soldados que la defienden. Este estudio, ubicado en la ciudad de Kramatorsk, pertenece a la Brigada 24, mecanizada, una de las más importantes en la defensa de esta zona del Donbass, en las cercanías de Kramatorsk y especialmente en la ciudad de Konstantinivka, donde se libran actualmente una de las principales batallas, y más aún en Chasiv Yar, una ciudad estratégica después de la caída de Bakhmut en el 2023 y que desde 2024 se libran grandes batallas por su control. Ucrania todavía tiene el poder en algunos sectores de esta ciudad estratégica en la defensa de toda esta zona, y hemos hablado con algunos de los hombres que la defienden. La parte que controlamos es bastante pequeña, pero es terreno elevado. Es la vía de acceso a Konstantinivka. Si los rusos toman esas alturas, hay una diferencia de más de 200 metros de altitud. Les resultaría mucho más fácil controlar la zona y los accesos a la ciudad. Ya es bastante difícil entrar allí. Hay que elegir el clima adecuado. En un día despejado como hoy, nadie entra. Con el cielo lleno de drones enemigos, llegar y salir de las posiciones en primera línea es más peligroso que estar allí. Por eso la infantería a menudo permanece durante meses seguidos, con drones que les entregan suministros. Shorik acaba de recibir una medalla después de una permanencia especialmente larga en el frente de Chasiv Yar. Con el cielo lleno de drones enemigos, llegar y salir de las posiciones en primera línea es más peligroso que permanecer en ellas.
Por eso, los infantes suelen quedarse durante meses, mientras los drones les entregan suministros. Chasiviar es una ciudad en ruinas, pero estos hombres dicen que están infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas rusas, mucho más que las que ellos les cometen a ellos, pero sobre todo que están ayudando a detener el avance de las fuerzas del Kremlin hacia esas dos grandes ciudades en el Donbass que todavía tiene control Ucrania. Sloviansk y Kramatorsk, donde nos encontramos, dos ciudades que Ucrania se niega a perder, al menos no sin luchar. En más información, a partir de que el pasado jueves fue aprobada la ley de amnistía general en Venezuela, un total de 179 de los considerados presos políticos habrían sido excarcelados. Eso es lo que reporta la comisión parlamentaria encargada de aplicar la norma, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza. Sin embargo, la cifra contrasta con la de la ONG venezolana Foro Penal, que habla de 110 liberaciones. Mientras tanto, la oposición protesta contra la ley, que asegura tiene alcances limitados y excluye a cientos de casos. Hasta esta mañana, 179 personas privadas de libertad han obtenido su libertad plena también. Es una noticia buena, el ritmo es extraordinario. Yo quiero felicitar al Poder Ciudadano a través de la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a través de nuestros tribunales y, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia en su sala penal activado, porque vamos a un ritmo extraordinario. Continuamos en El Salvador. La Asamblea Legislativa prorrogó por vez número 48 el estado de excepción en el país. Y con ello, el próximo viernes cumple 4 años de vigencia la medida que permitió que las fuerzas de seguridad salvadoreñas detengan y encarcelen sin orden judicial a presuntos pandilleros. Y también con la que se redujo la violencia criminal a mínimos históricos en El Salvador. Nuestra corresponsal Liliana Flamenco con el reporte. Esta suspensión de garantías sería la número 48 desde que entró en vigencia el pasado 27 de marzo de 2022. Es decir, en un par de días se cumplen 4 años de estado de excepción en El Salvador. ¿Y qué ha pasado durante todo este tiempo? La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional respalda la posición gubernamental y el 91.9% de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele tras 6 años y medio en el poder. Esto según la última encuesta del medio La Prensa Gráfica. Según un informe también presentado por el ministro de Seguridad, han capturado a más de 91.300 personas que ellos catalogan como terroristas. También hay 1.102 días sin homicidios. Pero hay otros informes de organizaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, el último de Socorro Jurídico Humanitario. Este dice que aproximadamente 1.300 personas privadas de libertad fallecieron en los centros penales de El Salvador bajo el régimen de excepción. Hay 400 casos de estos que cuentan con un registro documentado y algunas de esas personas eran pastores, sindicalistas, también hay bebés que han fallecido, es decir, que no hay ningún vínculo con maras o pandillas, pero que han muerto en circunstancias como torturas, malos tratos o negación también a atención médica. El presidente Bukele ha dicho que en El Salvador no encarcelan a la oposición, tampoco censuran opiniones ni confiscan bienes de quienes piensan diferentes, tampoco arrestan a personas por expresar sus ideas y que hay libertad de expresión. En otro orden de ideas, Senegal quiere aumentar las penas para castigar la homosexualidad. En el país africano ya se consideran ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo, pero ahora por primera vez el primer ministro Ousmane Sonko presentó personalmente un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional. Su propuesta es incrementar de 5 a 10 años las condenas de prisión para quienes sean homosexuales. Incluso contempla la cadena perpetua si las relaciones involucran a jóvenes menores de 21 años. La noticia llega en medio de una ola de homofobia y también de detenciones. Aquí los detalles. El anuncio lo hizo Ousmane Sonko durante una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional. Actualmente castigadas con penas de entre 1 y 5 años de prisión, las relaciones homosexuales podrían pronto ser penadas con mayor severidad en Senegal. Al menos esa es la voluntad del jefe de gobierno. Toda persona que cometa un acto contra natura será castigada con una pena de prisión de 5 a 10 años. Si el acto se comete con un menor, se impondrá la pena máxima.
El proyecto de ley también prevé penas de prisión de entre 3 y 7 años, así como la pérdida de los derechos civiles para toda persona que haya hecho apología de la homosexualidad. Su presentación se produce en un momento en el que se multiplican las detenciones en el país. El pasado 7 de febrero, tras una denuncia, 12 hombres fueron detenidos. A varios de ellos se les hizo pruebas de VIH y el resultado fue positivo. Las autoridades senegalesas los acusaron de transmisión voluntaria del VIH y de poner en peligro la vida de otras personas. Desde entonces, unas 30 personas han sido detenidas por los mismos motivos, de acuerdo con la prensa local. Una estigmatización de las personas homosexuales visible especialmente en las redes sociales, donde en las últimas semanas los comentarios homófobos son cada vez más habituales en la realidad senegalesa. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Gabriel Colchen y Expreso de Oriente. Gracias por su compañía y hasta la próxima.